Muchos son estafados en algunas reuniones religiosas con la falsa enseñanza o la mala interpretación de las primicias. Te dicen que al inicio de cada año debes apartar el primer cheque de tu ingreso o lo primero de lo que ganes para dárselo al pastor o al líder de la congregación. Te dicen que haciendo tal cosa recibirás bendiciones de Dios y tristemente muchos caen en ese engaño. Primeramente vamos a analizar qué son las primicias y cuál era su propósito. Las primicias, según la Biblia, se refieren a las ofrendas o donaciones de los primeros frutos de la cosecha o los primeros nacimientos de los animales. Esta práctica estaba arraigada en la cultura agrícola y ganadera del antiguo Israel y tenía un propósito específico dentro del contexto religioso y social de la época. Las primicias nunca se daban en dinero y el dinero ya existía en ese tiempo. Y si no me crees, veamos qué dice en Levítico 23, 9 al 10. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. En este pasaje se establece que las primicias eran una ofrenda presentada al sacerdote como una muestra de gratitud y reconocimiento a Dios por la abundancia de la cosecha. El propósito principal de las primicias era consagrar los primeros frutos a Dios y reconocer que toda la provisión provenía de Él. Además, las primicias también tenían un carácter comunitario, ya que las ofrendas se destinaban en parte a los sacerdotes y levitas, quienes no tenían tierras propias para cultivar y dependían de estas ofrendas para su sustento. Las prácticas de las primicias también reflejaba una actitud de confianza y fe en la provisión divina. Al entregar los primeros frutos de la cosecha, los israelitas reconocían que su sustento futuro estaba en manos de Dios y demostraban su obediencia y devoción. El uso de citas bíblicas sacadas de contexto es una táctica común en muchas iglesias que promueven las primicias. Se seleccionan versículos que parecen respaldar la idea de dar las primicias como una forma de recibir bendiciones y prosperidad. Sin embargo, al leer estos versículos en su contexto completo y en una traducción precisa de la Biblia, se revela una imagen muy diferente. Por ejemplo, uno de los versículos mal interpretados en relación con las primicias es Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Dios, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí tampoco habla de traer dinero o dar el primer cheque de tu sueldo. La orden de Dios en este pasaje es clara y era traer los primeros frutos de la tierra, no dinero. Tampoco vengas con el cuento de decir que en esos tiempos no existía el dinero, porque como dije antes, ya el dinero existía y de eso tengo pruebas bíblicas. Es fundamental comprender que la Biblia fue escrita en diferentes contextos históricos y culturales. No todas las enseñanzas y mandamientos bíblicos se aplican directamente a los creyentes en la actualidad. Al leer y estudiar las Escrituras, es esencial tener en cuenta el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se escribieron los textos. El uso manipulador de las citas bíblicas para respaldar las prácticas de las primicias no solo distorsiona el significado original de los textos, sino que también puede llevar a la explotación y manipulación de los creyentes. Al presentar las primicias como una obligación divina para recibir bendiciones materiales, se coloca una carga financiera sobre los fieles, presionándolos para que den más allá de sus posibilidades económicas. Esto puede resultar en situaciones de endeudamiento y dificultades financieras para aquellos que no pueden cumplir con estas expectativas impuestas. Es importante recordar que la fe y la relación con lo divino no pueden ni deben ser reducidas a transacciones monetarias. El dar y el servir a los demás deben ser motivados por un corazón generoso y compasivo, no por una búsqueda egoísta de beneficios materiales. La enseñanza de las primicias, tal como se presenta en algunas iglesias, promueve una mentalidad de prosperidad material y olvida los valores fundamentales del amor, la justicia y la compasión. Los primeros cristianos practicaban la generosidad y el dar de varias maneras. Ellos vivían en comunión y compartían sus recursos de manera radical, ayudándose mutuamente de acuerdo con las necesidades de cada uno, tal y como dice en Hechos 2, 44 al 45. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Los primeros cristianos veían la generosidad como una expresión de gratitud hacia Dios y como un medio para mostrar el amor y el cuidado por los demás.
En el contexto actual, también estamos llamados a practicar la generosidad y el dar. Aunque no hay un mandato específico sobre cómo dar o qué porcentaje dar, la Biblia nos insta a dar con alegría, generosidad y de acuerdo con nuestras posibilidades, tal y como dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este versículo aclara que cada persona debe dar según lo que ha decidido en su corazón, es decir, de manera voluntaria y consciente. No se trata de dar por obligación, tristeza o necesidad, sino de hacerlo con alegría y generosidad. También nos enseña que Dios ama al dador alegre. Esto significa que cuando damos de manera alegre y desinteresada, estamos complaciendo a Dios y actuando en línea con su corazón. Nuestro dar debe ser un reflejo de la gratitud y el amor que tenemos hacia Dios y hacia los demás.